Evangelio según San Mateo. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José y, cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa. Hola amigos y amigas, nos encontramos en este tiempo del Adviento, tiempo de la llegada de Jesús, en torno a una figura importantísima del Adviento que es María de Nazaret. Así como fue importante la figura de Juan el Bautista, en esta ocasión queremos resaltar y destacar la figura de María y también San José. ¿Por qué no? José junto a María, siempre los dos juntos. Justamente los dos juntos porque este fue el proyecto de aquel muchacho y aquella chica. María habría tenido 13, 14 años, José 16 años, cuando se enamoraron, cuando decidieron hacer un proyecto de vida juntos. Y en esto abrieron el corazón a lo que Dios pensaba, a lo que Dios quería, porque José y María eran hombre y mujer creyentes y pensaban hacer un matrimonio a la luz de la voluntad de Dios. Y ciertamente así fue, un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios. José y María se conocieron, un chico y una chica de ese pueblo de Nazaret, de ese pueblo pequeño. Nazaret tendría más o menos en aquel momento 300 habitantes. Un muchacho y una chica que se conocieron, que proyectaron un matrimonio y que tuvieron esa intervención de Dios en la historia de ellos, de ser nada más ni nada menos que el padre y la madre de Jesús, el Mesías, el Salvador. El Evangelio de hoy comienza diciendo que es Jesús el Cristo. Este es el origen de Jesucristo. Sabemos que Jesús de Nazaret se llamaba Jesús, su nombre era Jesús. Cristo es, podríamos decir, el apodo, el sobrenombre que la comunidad primitiva le pone a Jesús. El Cristo significa el ungido, el elegido. Pero al mismo tiempo ya la palabra Jesús, el nombre Jesús, este nombre que debía ponerse a Jesús, este nombre evoca a Josué. En el fondo, en el origen del nombre Jesús está Josué, aquel caudillo del pueblo hebreo que hace entrar a los hebreos a la tierra prometida. Entonces, en el origen de Jesús está Josué. La palabra Jesús, el nombre Jesús, significa Yahvé salva, Dios salva. Entonces ya la comunidad cristiana primitiva ve en este Jesús de Nazaret al Salvador. Interpreta este nombre justamente como aquel en el cual se cumple la salvación de Dios. Dice el texto de hoy que Él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Sabemos que había en el pueblo de Israel una expectativa de la llegada de un Mesías. Los distintos grupos tenían diversas expectativas. Los fariseos pensaban que el Mesías era alguien que vendría a cumplir la ley, la Torá. Los celotas, por ejemplo, pensaban que el Mesías venía a pelear contra los romanos. En ese momento los israelitas estaban bajo el dominio de los romanos y así había diversas expectativas sobre el Mesías, acerca del Mesías, en la época de Jesús. Este Mesías cumpliría las promesas que Dios habría hecho a David. Del trono de David saldría alguien que reinaría eternamente. Esto es lo que le dijo Natán a David. Del trono de él
saldría alguien que reinaría eternamente. Entonces, los cristianos de la comunidad primitiva ven en Jesús el cumplimiento de aquellas promesas. Este es entonces el que salvará al pueblo de todos sus pecados. Evidentemente, en la época de Jesús, los judíos no esperaban a alguien que los salvara de sus pecados. Ellos necesitaban una salvación intrahumana, una salvación mundana, una salvación política, pero lo que menos se pensaban era ver un Mesías que viniera a salvar al hombre de todos sus pecados. El mal más profundo del ser humano es el pecado, aquello que lo disminuye en su condición humana. Bueno, esto es lo que Dios decide, mandar a un Mesías para liberar al hombre del mal más profundo que el hombre tiene, que es el pecado. Decíamos que José y María tienen un proyecto de vida. En este proyecto de vida ellos pensaban casarse. El casamiento en la época de Jesús tenía dos momentos. Un primer momento que se llamaba el Kiddushim, en el cual el esposo y la esposa, el novio y la novia se comprometían, y entonces eran ya esposos, pero todavía no convivían, debía pasar un año para que luego entonces pudieran convivir. Luego aquello se llamaba el Nishum, que significaba ya la convivencia. Con el Nishum comenzaba ya la convivencia, el esposo se llevaba a la esposa a su casa. Justo en ese tiempo intermedio, entre el primero y el segundo momento, es ahí cuando María queda embarazada por obra del Espíritu Santo. El texto dice, por obra del Espíritu Santo, por la acción del Espíritu Santo. Lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. En realidad no tendríamos que decir del, sino de Espíritu Santo. El texto original nos da pie para decir de Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el elemento masculino que reemplaza a José. El Espíritu Santo es el poder de Dios, la fuerza creadora de Dios. Él es el Espíritu Santo. Entonces, el texto quiere decirnos que Jesús no es un hombre más, que Jesús es el Hijo de Dios, que hay una intervención de Dios en la historia, que Dios se hace hombre en Jesús de Nazaret, pero es Dios el que con su poder llega a ser Jesús de Nazaret. Entonces, es la intervención del Espíritu Santo, del poder de Dios, la fuerza creadora de Dios. Entonces se trata de este principio de vida que da origen a la existencia de Jesús. Y José entonces, ¿qué hace José? José es el padre de Jesús. Muchas veces se ha dicho que José es el padre putativo de Jesús. Creo que debemos pensar que José es verdaderamente el padre de Jesús. Porque padre, en la mentalidad de los judíos, padre no es aquel que en primer lugar engendra, o en todo caso podríamos decirlo respecto del hijo. El hijo no es aquel engendrado por o generado por, sino semejante al padre. Y entonces, más allá de la cuestión biológica, están los valores que el padre le da a su hijo. Entonces, el padre reconoce a esta persona como hijo cuando este hijo vive lo que el padre le enseñó, los valores que el padre le transmitió. Por lo tanto, entonces, José es padre verdadero de Jesús, porque le ha transmitido a Jesús todo lo que él supo, todo lo que él aprendió, todo lo que recibió de enseñanza de ese corazón tan noble, tan grande de José de Nazaret. Por eso no podemos disminuir la acción de José sobre el corazón de Cristo, sobre la mente, sobre la afectividad, sobre todo el ser de Jesús de Nazaret. No podemos disminuirlo. Es el Padre verdadero. Y entonces no pensemos solo en la cuestión biológica, sino fundamentalmente en los valores que el Padre transmite. Entonces, cuando el Padre ve que este Hijo vive de acuerdo a lo que Él le ha transmitido, reconoce en a su propio Hijo. Ahí sí lo reconoce como Hijo. Entonces, José es el padre de Jesús y le ha dado a Jesús todo lo que Jesús luego recibió, vivió en su vida cotidiana. ¿Cuántos valores Jesús de Nazaret
recibió de su padre José. El texto del Evangelio de hoy nos pone ante un relato que nos pone ante una cierta crisis que tiene José. Decíamos que Jesús es engendrado en el vientre de María en un momento determinado en el cual José y María ya estaban comprometidos, pero todavía no habían vivido juntos. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la duda de José? La duda de José no es respecto de la infidelidad de su mujer. No es que José pensaba, esta mujer me habrá sido infiel o no me habrá sido infiel. La duda de José no es respecto a la fidelidad o infidelidad de su mujer. La duda de José era esta. Esta mujer que yo elegí como esposa mía ha tenido una visita de Dios, ha quedado encinta por intervención de Dios. Entonces yo estoy de más, piensa José. Yo tengo que retirarme, yo tengo que hacerme al lado. ¿Por qué José interiormente recibe esta revelación también? ¿Por qué no pensarlo en el momento mismo en que a María se le revela aquello de ser la madre de Jesús? Seguramente a José también se le da esta revelación de el embarazo de María. Pero la duda de José es esta. ¿Él tiene que quedarse o tiene que irse? Por eso reciben sueños. El sueño es el lugar en el cual Dios le revela algo al corazón de José. Recibe esta revelación interior de tomar a María como mujer verdadera. Y entonces aquí se celebra nuevamente este matrimonio entre José y María, y son realmente un matrimonio, José y María. Desde aquel momento no tendremos que sacar a José de estar al lado de María. Deberemos siempre ponerlo a los dos juntos. Ellos vivieron una santidad juntos, un proyecto de vida juntos, como esposos, como matrimonio que nosotros hoy le llamamos en el ámbito de la fe el matrimonio cristiano. Obviamente José y María vivieron como matrimonio judío y entonces llevaron adelante el plan de Dios de acuerdo a lo que tuvieron que vivir como matrimonio verdadero. Por eso no lo saquemos a José del lado de María, dejémoslo, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Dios ha unido a José y a María y entonces se santificaron juntos, llevaron adelante el proyecto de vida en el orden matrimonial, los dos juntos. Miremos entonces en esta semana, ya muy cerquita de la Navidad, miremos esta figura de María. María que recibe la intervención de Dios en su historia personal y entonces sus entrañas son fecundadas por el poder de Dios, el Espíritu Santo. Miremos a José que tiene que entonces discernir cuál es la voluntad de Dios. Dice el Evangelio que José era un hombre justo. ¿Qué significa que sea justo? Justo, según el concepto de aquel tiempo, significaba aquel que cumplía la Torá, que cumplía la ley. De acuerdo a aquel cumplimiento de la ley, debía repudiarla a su mujer, debía dejarla libre, pero es aquí cuando su justicia, su concepto de justicia se abre a un concepto nuevo de justicia, que justamente va a ser esto Jesús. La justicia de la Torá es abierta a una nueva justicia, a una nueva manera de vivir la justicia, que es justamente el amor. Miremos entonces estos dos corazones, de este José, de esta María. Sigamos preparándonos para el nacimiento de Jesús, el Salvador, el Mesías. Hasta la próxima.